la alabanza, la gloria sea para Jehová, aleluya. Hebreos 12, versículo 14 al 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Padre, te damos gracias, Señor bendito, Dios de misericordia. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de estar en este lugar, mi Dios amado. Gracias, Señor bendito, porque podemos, Señor, adorar y glorificar tu nombre, Padre. Gracias porque usted nos ha hecho libres para estar aquí, Padre. Somos vasos de misericordia, mi Dios eterno, donde usted, mi Dios amado, por pura gracia, Señor, ha decidido usarnos, Padre Santo, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Bendito Dios eterno, Dios todopoderoso, Espíritu Santo. Oh sí, Señor, aleluya. Háblanos, exhórtanos, edifícanos, santifícanos, purifícanos, lávanos, Señor. Oh bendito Dios, haz tu voluntad en cada vida, en cada corazón, en aquellos, Padre precioso, que van a escuchar esta palabra, mi Dios amado. Que sea usted, Padre Santo, haciendo esa obra, Padre eterno. Ten misericordia, oh Dios todopoderoso. Ten piedad, oh bendito Cordero Santo, mi Dios amado. Reconocemos que tuya es la gloria, sí, Señor, aleluya. Usted sabe la necesidad, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor eterno, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Dios amado mío. Te damos gloria y honra, Señor. Amén. Puede sentarse. ¿Habrá alguien que pueda conocer completamente todas sus faltas? ¿Habrá alguien entre nosotros o entre toda la raza humana que pueda conocer sus pecados? El salmista David nos dice en el Salmo 19, versículo 12, que no hay nadie que pueda entender sus propios errores. Es por ello que debemos rogar al Señor que nos libre aún de aquellos que son más ocultos. La amargura del pecado. La amargura es un pecado que muy pocos admiten tenerlo. La amargura causa cierto grado de somnolencia en la mente humana. Lo que hace es que llega un momento en que te llega a cegar mentalmente para que tú no puedas ver fuera de lo que hay de ti mismo, de tu propio pensamiento. La amargura te lleva a tener una mente egocéntrica, egoísta. No piensas en los demás, solo piensas en ti y solo en ti. Primero yo, después yo y al último yo. Muy pocas personas admiten tener una raíz de amargura, porque así como los árboles que echan raíces, las echan debajo de la tierra. Entonces la raíz de amargura no se puede ver. Pero la gracia del Señor es tan grande que en esta noche a mí me ha tocado en todo esto, al preparar este mensaje, que yo pude darme cuenta de muchas cosas que estaban pasando en mi vida. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra amargura, que significa punzar. Esta palabra también significa fuerte y también significa profundo. Es un sentimiento que es fuerte y pesado y que punza continuamente lo más profundo del corazón. La amargura es una angustia del alma que te lleva a sentirte enfermo, desanimado, desesperado y te arrastra al sufrimiento y la decepción. Ese veneno se convierte en ese somnoliente que no te permite ver la gracia de Dios en tu vida.
te ciega tu mente, pone una venda para que no veas nada más de lo que tú ves, más allá de tus narices. Y así como la raíz del árbol pasa por su ciclo natural, así mismo la raíz de amargura pasa por un ciclo natural. Crece, tiene muchas hojas e incluso hasta da frutos. Pero esos frutos son frutos amargos que esconden odio, resentimiento, iras, celos. Y sin ninguna duda, la amargura nos tiene tan cegados a nosotros que todos esos sentimientos los podemos ver en las demás personas, en nuestro prójimo, pero nunca seremos capaces de aceptarlos en nuestra vida. Porque podemos ver el error del hermano, pero no el nuestro propio. Y para poder corregir a los demás, primero hay que sacarnos nuestra vida. Bendito Dios. Sin duda alguna, hay muchas causas que causan una raíz de amargura. Hay muchas, pero la principal de ellos se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Satanás significa tentador. Este ser maligno, después de la caída de Adán, toma el control del mundo. Y lo que hace es que está constantemente asediando al hombre para hacerlo caer en pecado. La tentación, cuando es consumida, se convierte en pecado. Ese pecado te llega a cegar muchas veces. Después que te ciega, tú mismo te engañas, mintiéndote a ti mismo, y se convierte en un pecado oculto. Ese pecado oculto va creciendo en el corazón y de ahí brotan las raíces de amargura. Empezamos a movernos por nuestros propios medios, por lo que sentimos. Estamos siendo arrastrados por la tentación de los deseos de la carne, la tentación de la vanagloria de la vida y la tentación de los deseos de los ojos. Constrictamos al espíritu y entonces la carne está por encima del espíritu. Pero también muchas veces hay raíces de amargura causadas por otras personas que nos han herido, nos han humillado, nos han engañado, nos han traicionado. Y también hay veces que nosotros nos debilitamos espiritualmente cuando tenemos la pérdida de un ser querido, de las personas que más amamos. Ese momento es donde el enemigo llega, captura tu mente y te tienta a culpar a Dios. Dios no te quiere. Mira lo que te hizo. Empieza y mete raíces de amargura en tu corazón para que tú te alejes de la gracia del Señor. Es necesario que para poder correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, tengamos que despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, de toda tentación, para que esa tentación no se convierta en pecado y terminamos dando frutos de amargura de nuestro corazón. Es necesario despojarnos de todo peso y de toda carga, poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, solo en Él, porque solo Él pudo vencer el pecado y lo venció hasta la muerte. Y nosotros no hemos sudado sangre para vencer al pecado, pero en Cristo somos más que vencedores, porque Él es el que nos va a dar la fuerza necesaria para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la sublime gracia que el Señor nuestro Dios nos ha dado. No es con nuestras fuerzas. Para que nosotros podamos correr con paciencia esa carrera, es necesario guardarnos bajo la voluntad del Padre. El versículo
el versículo 14 de este capítulo dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es seguir la paz? Seguir es una palabra que significa perseguir, ir atrás de, anhelar. Seguir la paz con todos es perseguir la paz, anhelar la paz con tu prójimo. Si tú le hiciste daño a alguien, pídele perdón. Si no te quiere perdonar, síguelo, persíguelo, pero no lo sueltes hasta que no te perdone. Ora, 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 ora por él para que el Señor abra su corazón. La palabra de Dios dice que si dos se pusieren de acuerdo en la tierra, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está el perdón. Si tú perdonas, dejas libre a esa persona que te hizo daño. No hay amargura. No puede anidarse amargura en el pueblo de Dios. Nosotros hemos sido libres en el nombre de Jesús. No puede existir un pueblo amargado. No podemos. Tenemos que tener un corazón libre de ataduras y prejuicios. Prejuicios que solo se basan en nuestro pensamiento y en nuestro estándar humano, bajo nuestro estándar de santidad. No, la palabra de Dios estipula estar en paz con todos, seguir la paz con todos, primeramente con el hombre, porque si tú no tienes paz con tu hermano, ¿cómo vas a tener comunión con Dios? Si tú no tienes comunión con Dios, ¿cómo vas a tener comunión con tu hermano? Tienes que procurar la paz, seguirla, perseguirla, hacer todo lo posible, abrázala, agárrala, no la sueltes. La santidad es ir atrás de Dios, ir siempre detrás de lo que dice Dios, detrás de lo que dice Dios. Sigue las huellas de Jesús. Jesús es el camino que tú debes de seguir, la vida que tú tienes que vivir y la verdad a la cual tienes que aferrarte. No hay más, no hay más. Jesús es el único camino que te va a llevar al Padre. Esa es la gracia bendita, revelada al hombre para salvación. No puede haber un pueblo amargado. No puede haber raíces de amargura en nuestro corazón. Tiene que haber perdón. Es necesario que si nosotros no sentimos el gozo del Señor en nuestro corazón, entonces meditemos, mirad, examina tu vida. Examinemos nuestra vida. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, porque la amargura es tan engañosa y se anida en el corazón, y el corazón es más engañoso que todas las cosas. Escudriñate, escudriñate. A veces cuando estamos débiles, cuando estamos ahí como que cayendo en ese sentir de amargura, ¿qué pasa? Pasa esto, que la amargura te ciega, ata tu corazón. Entonces desechas la disciplina de Dios, y la palabra dice: no deseches la disciplina de tu Padre. No la recibes con gozo, no te interesa, porque la amargura no te deja ver cuáles son tus errores, en qué estás fallando. Te parece cargada la palabra de Dios. Desechas el amor y la gracia del Señor que quiere darte cada vez que tú vienes a esta casa, porque esta es casa de oración y puerta del cielo. En cualquier templo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Debemos correr nuestra carrera con paciencia, libres de ataduras, libres de todo peso, libres de todo pecado. La amargura no solo daña tu comunión con Dios ni con tu prójimo, apaga tu gozo. Apaga tu gozo. Todo te parece mal. Nada está bien. ¿Sabes qué es lo peor? Que contaminas al que está al lado. Si tú estás desanimado, el que está a tu lado va a estar más desanimado. Contaminas al que está a tu lado.
Pero si esa persona está bien firme en la fe, no la vas a mover para nada, porque ella está bien firme donde tiene que estar. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos que esa hiel se esparza? Cristo venció en la cruz del Calvario. Y por Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Si nosotros obedecemos a Dios y nos alineamos a sus propósitos, Satanás no puede ejercer autoridad sobre nosotros. No tiene autoridad sobre los hijos de Dios. La tentación no vence a aquel que vive la palabra del Señor, que vive la palabra del Señor. Por eso la palabra constantemente nos dice ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. El Señor no te está poniendo una carga en tu espalda, te está amando, te ama y te aconseja. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor para ti, jovencita? ¿Qué es lo mejor para ti? Cuando tu padre te corrige, cuando tu padre sabe que por el camino que tú vas puedes caer, te puedes herir. Hay heridas que van a costar. El enemigo manda el anzuelo al río. El gusanito es esa carnada. El enemigo no te va a matar. Tú muerdes la carnada. Después te suelta, pero ya te suelta herido. Te suelta herido. No rechacen la disciplina de su padre, no la rechacen. Yo vengo del mundo, yo sé lo que es estar ahí. Créeme que no hay nada hermoso ahí, no hay nada bueno, no florece, no hay fruto, no hay nada, hay angustia, hay terror, hay quebranto, hay soledad, hay amargura y más amargura y más amargura. Tomas decisiones que puedes echar a perder toda tu vida, toda tu vida. El resto de tu vida depende de las decisiones que tú tomes ahora. Lo que hacemos en la juventud nos define qué seremos mañana. No desechen la disciplina de su padre. ¿Quién quisiera tener como padre un pastor? ¿Quién quisiera tener como padre a un diácono? A la verdad, al principio la disciplina no agrada, pero algún día les van a decir gracias. Gracias. No se amarguen porque no los dejan ser libres, porque no hay libertad. Si quieres ser libre para hacer lo malo, no hay libertad. Si quieres ser libre para hacer lo malo delante de Dios, no hay libertad. Hay esclavitud. No lo hay. Allá afuera no hay nada bueno. Ahora el mundo está tan corrompido y los hombres son tan sucios que tú le pones una falda, una escoba y con eso ya tienen mormobuceando su mente. Guarden su belleza. Guarden esa gracia que Dios les ha dado para que sean hermosas flores en el jardín del Señor. Cuídense. No cometan los errores que nosotros cometemos. Créeme que jamás te tentaría a decirte, me gustaría que hubieses vivido lo que yo viví. Nunca. Créeme que no. La amargura, las raíces de amargura apagan el gozo de tu alma, te arrastran a la oscuridad y ¿sabes qué pasa? Que van a empezar a crear sentimientos en tu corazón, pleitos, iras, contiendas, chismes, disensiones. Dañas tu matrimonio, dañas a tus hijos, les cargas a tus hijos
tus errores, tus cargas. Ellos no tienen ni son responsables de las decisiones de tu vida. Cada uno es responsable de lo que decide hacer. El alma que peca, esa morirá. No recargues tu amargura con tus hijos. No lo hagas. La amargura crea confusión, deshonra y apostasía. La amargura confunde nuestra mente para deshonrar a Dios y apostatar de la fe, apartándonos de la verdad y rebelándonos contra Dios. Es bien interesante cómo el autor de Hebreos en el versículo 16 nos dice, en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. El que está amargado no solo no está contaminado a sí mismo, contamina todo lo que toca. Contamina con las palabras de su boca. Una persona amargada se la pasa lastimando a los demás, juzgando a los demás, murmurando de los demás, calumniando a los demás. No tiene paz. ¿Cómo entonces decimos que estamos en paz con Dios? En el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario profano. ¿Como quién? Como Esaú. Es bien interesante cómo aquí la palabra fornicario torna un significado muy diferente al placer sexual. Fornicario significa en hebreo porneo. El autor de Hebreos define a Esaú como una ramera que se vende para satisfacer sus deseos de la carne. Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida, porque tenía hambre y estaba cansado. Por eso es que aquí la palabra le dice fornicario y también le llama profano. Profano es todo aquel que se mueve en torno a sus deseos carnales. Eso es un profano. El que profana la santidad de Dios y va en contra de la verdad de Dios. Apostasía es rebelarse a lo que Dios tiene escrito en su palabra. Eso es apostasía. Por eso es que aquí la palabra de Dios estipula. Yo voy a seguir explicando en base al tema de la apostasía, no quiero confundirlos. En este punto, en este versículo 16, el autor de Hebreos le dice apóstata, fornicario y profano. Vendió su primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Era una bendición de Dios. El primogénito tendría la herencia y recibiría doble herencia, más en aumento que con respecto a sus hermanos. Pero también sería el patriarca. En el momento que muriera Jacob, Esaú tomaría control de toda la familia y él sería el patriarca. Mira lo que Esaú desechó, lo que Esaú desperdició, la gracia de Dios. Cayó en fornicación, se vendió como una ramera por un plato de lentejas. Vendió lo que el Señor le había dado. Génesis 25,
nos dice la palabra del versículo 27 al 34. Nos habla de la historia en cómo Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Y aunque entre ellos dos no había nada, pero nada en común, Jacob era el favorito de su madre y Esaú el favorito de su padre. Jacob se dedicaba a la casa y Esaú se dedicaba a la casa y Jacob siempre estaba en la casa, en su hogar, ¿verdad? Cuando llega Esaú cansado del campo, huele ese guiso que estaba haciendo Jacob. Él huele ese guiso de lentejas y abre el apetito de Esaú. Y le dice: te ruego que me des de ese guiso. Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y lo bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La historia de Esaú nos revela que cuando nosotros tomamos decisiones malas, pueden traer amargura a nuestra vida. Esaú fue tentado en su necesidad carnal y cayó. Vendió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Después de eso, Esaú, después de haber vendido el plato de lentejas, en el capítulo 27, versículo 34, la primogenitura por un plato de lentejas, Esaú a los 40 años va y empieza y toma mujeres extranjeras. Las decisiones de Esaú no solamente acarreaban amargura para su vida, sino también para su madre. Las esposas de Esaú fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú vende su primogenitura. Ahí se consumió la tentación y se convierte en pecado. Y no solo eso, no reconoce su pecado. Cuando Isaac bendice a Jacob, independientemente si Jacob usurpó el lugar de Esaú o no, no le vamos a echar la culpa a Jacob ahora. Estamos en Esaú. Cuando Esaú se da cuenta que su padre había bendecido a Jacob en vez de él, le dijo, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación: bendíceme también a mí, Padre mío. Aleluya. Bendito sea el Señor. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Cuando Esaú vio que perdió la primogenitura, que traía consigo una herencia material, se amargó en su corazón. Brotó una raíz de amargura y desde entonces odió a su hermano, procuraba matarlo.
lo perseguía para matarlo. Estuvo en competencia todo el tiempo con su hermano, quería tumbarlo, quería saciar esa sed de venganza, porque creía que Jacob le había robado lo que por ley a él le pertenecía, pero él por un deseo de la carne se lo había regalado. Esaú es un ejemplo de confusión, de deshonra y de apostasía, porque desde entonces, después nos habla la palabra de Dios en el capítulo 28, que cuando Esaú escuchó la orden que Isaac le había dado a Jacob de no tomar mujer cananea, dice el versículo 8 del capítulo 28, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nabiot, además de sus otras mujeres. ¿Quién era Ismael? El hijo de Abraham, que de chiquitillo le hacía la guerra a su padre, a su hermano Isaac. Esaú ya no caminaba conforme a la voluntad de Dios. Él ya había desechado. Desde antes, inmediatamente después de vender su primogenitura, él fue y se unió a mujeres cananeas. Deshonró a su padre. Esaú procuraba con lágrimas la primogenitura, pero no quería someterse a Dios. Él quería las cosas materiales que saciaran sus deseos carnales. A él no le importaba cómo se sentía su madre, a él no le importaba cómo se sentía su padre, no le importaba. La amargura ya lo había cegado. Iba error tras error, decisión errónea tras decisión errónea. Iba él mismo formando su propio camino de ruina. Poderoso Jesús. Estas decisiones de Esaú nos tienen que tener a nosotros por gran ejemplo para no cometer esos errores. Muchos hermanos en Cristo se han apartado de Dios, yéndose tras sus propios deseos. Desechan la gracia del Señor. Y no estoy hablando de una gracia salvífica. Estoy hablando de una gracia que te va a prosperar espiritualmente para correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Apostasía es enseñar algo en contra de la voluntad de Dios. Y no solamente se enseña desde un púlpito, sino también con tu testimonio. Si tú no vives lo que predicas, eres un falso maestro. Eres un falso maestro. Bendito sea el Señor. El libertinaje te aleja de la gracia del Señor. Poderoso Jesús. Hebreos 10:24. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Algunos consideran que una vez siendo salvo por siempre, salvo, yo hago lo que quiero, lo que me da la gana, no me importa, vengo, me arrepiento, mañana vuelvo a pecar y vengo otra vez y así sales. No sales del pecado. El puerco, por más que lo laven, no saldrá del lodo, pero la oveja no permanecerá para siempre en el pozo. El que es oveja es oveja. Aquí no creemos, nadie cree en la igualdad de género. O eres puerco o eres oveja. O estás o no estás. Esaú, dice la palabra, no hubo oportunidad para arrepentirse. ¿Saben por qué? Porque él no reconoció su pecado.
no se arrepintió. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado, no nos arrepentimos, ¿cómo creen que el Señor va a derramar su gracia? Hay que sacar esos pecados ocultos que traemos arraigados en el corazón y están haciendo brotar raíces de amargura. No podemos, no estamos creciendo espiritualmente. Como lo dije antes de empezar la prédica, esto a mí me golpeó. Porque el Señor primero va y te golpea a ti, pero sabes que lo hace porque te ama. Porque Él es nuestra salvación. Y Dios es fiel para cumplir su promesa. Él prometió salvarte y Él lo va a hacer. No va nadie que de verdad no haya nacido de nuevo en Cristo va a perder su salvación. No, ¿saben por qué? Porque nunca la tuvo. Se engañó a sí mismo, creando una verdad que no existía. Creyó ser salvo, pero sus acciones decían otra cosa. El libertinaje nos aleja de la gracia de Dios. Nos aleja. Muchas gentes no soportan la sana doctrina. Y vamos a hablar de sana doctrina hablando teológicamente, hablando solo salvos por gracia, salvos por fe, salvos por Cristo, solo escritura, las 5 soles. Eso es sana doctrina. Si tú comprendes eso, el Espíritu te va a cambiar por dentro. No son tus obras las que te salvan. Fue tu fe en Cristo Jesús. Pero bien, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo aquel que ha sido justificado por fe, procura en todo tiempo guardar su comunión con Dios, guardar su comunión con su prójimo y anhela santificarse día a día a través de su santa y bendita palabra. Medita en dónde estás parado. El Señor viene. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La otra consecuencia que te va a apartar de la gracia de Dios son los religiosos vanagloriosos e hipócritas. En los tiempos de Jesús existían los fariseos, saduceos, helenistas, escribas. Ese grupo de religiosos que ponían sus propios estándares de santidad. Los fariseos, que eran los que más se destacaban, en aquel entonces, dice la palabra, que estos religiosos, creyendo conocer a Dios, eso lo digo parafraseando, estas personas religiosas que profesaban conocer a Dios, en verdad no le conocieron, porque cuando vino el Mesías no lo reconocieron. Pero como fariseos conocían la ley, escribas conocían la ley, pero no lo conocieron. ¿Saben por qué? Porque vivían haciendo todo para que los hombres los vieran y los reconocieran, para vanagloriarse a sí mismo. Jesucristo les llamó hipócritas. Y la hipocresía es un pecado que si no lo sacas, va a crear raíces de amargura en tu corazón. Te vas a, ¿cómo les puedo decir? A separar de la gracia de Dios. Eso es lo que va a hacer la hipocresía. Te ciega, piensas que tú estás bien en todo. En todo, todos están equivocados. Tú eres el único perfecto, puro y santo, y pasas comparándote con los demás todo el tiempo. No. No en la casa del Señor. No aquí. En tu casa sí hazlo. En la calle, pero aquí no.
Aquí el grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Había otra secta. En los tiempos de los primeros años de la iglesia cristiana, habían los judaizantes, que decían que para que los nuevos cristianos tuvieran que ser salvos, tenían que ser circuncidados. Entonces estos judaizantes decían que la salvación era por fe, pero también a la salvación le tenías que añadir las obras. Y entonces, ¿dónde queda Efesios 2, 8, 9? Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La frustración de no poder cumplir con los requisitos y el estándar de un legalista te va a llevar a salirte de la sana doctrina. Te va a arrastrar al mundo. Aquí nadie le está pidiendo dinero para ser salvo. Nadie le está pidiendo, como en aquel tiempo los católicos pedían, el pago de indulgencias. Nadie. Ya todo está hecho por nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo todo. Consumado es, desde el estai. Nosotros ya no podemos hacer nada más que mantenernos firmes en los caminos de Dios y en la senda antigua si queremos recibir la salvación eterna. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las viejas cosas pasaron. Los fariseos no se dieron cuenta y no reconocieron a Jesús porque eran hipócritas y vanagloriosos, pero había un hombre llamado Simón, justo y piadoso, que se había aferrado a la promesa que Dios le había hecho. Y estaba ahí esperando en la presencia. Vivía justa y piadosamente. El Señor le había prometido que él no moriría hasta no ver al Mesías. Y lo cargó en sus brazos. Abraza tu salvación. Abrázala, no la deseches. O eres salvo o no eres salvo, así de fácil. No hay términos grises, blanco o negro. Bendito sea el Señor, te adoramos, Señor. La amargura contamina tu cuerpo, contamina todo tu ser, contamina todo lo que ves, todo lo que tocas. A todo el que tú le hablas le vas a hablar pura cosa mala. De la abundancia del corazón habla la boca. Abras tu boca y en vez de crear una armonía, creas contienda. Derramas la hiel, la esparces. Contaminados en la palabra griega significa manchados y también significa corromper. Procura en todo tiempo que tus vestiduras estén blancas y resplandecientes. La amargura nos afecta espiritualmente y físicamente. Nosotros como seres humanos tenemos un órgano que se llama hígado. El hígado es una glándula que está encargada de filtrar todas las toxinas que entran a nuestro cuerpo. Esas toxinas llamadas biles, también conocidas como hiel, se alojan en un saco llamado vesícula biliar. Cuando tú te descuidas en tu alimentación, ese saco se inflama y puede llegar a romperse. Y entonces la hiel se derrama por todo el cuerpo y crea lo que se llama septicemia, que es una infección de la sangre. Tu organismo entra en choque y mueres. Mueres. Si la hiel te mata físicamente, imagínate espiritualmente. ¿Cómo es posible que la hiel te puede llegar a matar cuando Cristo ya la venció en el Calvario? ¿Cómo? Poderoso Jesús.
Mara. Mara es la palabra que utilizó Noemí. Cuando regresó de Moab a Belén, perdió a su esposo y a sus hijos. En el capítulo de Ruth, capítulo 1, versículo 20, nos dice la palabra del Señor que Ruth, al regresar a Belén, perdón, un versículo antes, versículo 19, regresa a Belén y todos los que la conocían le dicen: mira, es Noemí. Y ella dice: no, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La amargura te lleva a culpar a todos, menos tú eres culpable. Tú eres el único inocente, todos los demás son culpables de lo que a ti te pasa. Noemí no perdió a su esposo y a sus hijos por estar en la voluntad de Dios, ¿o sí? Elimelec, el sacerdote del hogar, tomó la decisión de agarrar a su familia y salirse del pueblo de Dios en Belén para irse al pueblo de los moabitas, los enemigos de Dios. Y ahí murieron. Pero Noemí alcanzó gracia. Noemí alcanzó gracia. ¿Por medio de quién? De su nuera Ruth, que se casó con vos, y vos tipifica a nuestro Redentor. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor poderoso Dios. Amigo, hermano, lo único que te va a sacar de esa amargura y lo único que va a convertir tu amargura en dulzura es Cristo Jesús. Porque escrito está que Él es el ungido de Jehová, el Dios encarnado que vino a libertar a los cautivos, espiritualmente hablando. Él vino a libertar a los cautivos. Nuestro Señor Jesucristo puede cambiar nuestra amargura en dulzura. Éxodo 15, 22 al 25, dice la palabra de Dios que cuando los hebreos fueron libertados de la esclavitud, después de que cruzaron el Mar Rojo, salieron al desierto de Sur y caminaron 3 días y no tenían nada que tomar, no tenían agua, y culparon a Moisés. Murmuraron contra Moisés. Moisés oró a Jehová. Jehová le muestra un arbusto, un árbol a Moisés y le dice: arrójalo al agua. Y las aguas se convirtieron en aguas dulces y el pueblo bebió. Esas aguas estaban amargas porque alrededor de ellas habían plantas amargas llamadas ajenjos, que sus raíces contaminaban el agua y no podían tomarla. Éxodo 15, 22 es una profecía de lo que muchísimos años después Cristo haría en la cruz del Calvario. Ese árbol tipifica la cruz del madero. Solo Cristo puede convertir tu amargura en dulzura. Poderoso Jesús, no te separes de la gracia de Dios. Reconcíliate con el Señor, examina tus caminos, deja que el Espíritu Santo te redarguya, déjalo moverse con libertad ahí. Ahí donde está esa cadena, donde está esa raíz de amargura. Sí, para hacer una cadena necesita de otro eslabón, de otro eslabón, de otro eslabón, y se hace una cadena. Solo hace falta uno para hacer una cadena. Solo uno. Solo uno que no quiera reconocer su pecado y que siga dejando que broten raíces de amargura en su corazón. Solo uno hace falta para que eso sea una cadena y venga y corrompa a los demás. ¿Por qué? Porque la amargura contamina tu cuerpo, contamina tu familia, contamina tus hijos, contamina tu trabajo, contamina todo. Todo contamina todo. O caminas con la amargura o caminas con Cristo. Pero no puedes estar en dos. O abrazas la gracia o la desechas.
Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, él nos revela cuál es la raíz de amargura en Deuteronomios 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir dioses ajenos de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. La hiel y el ajenjo es una planta amarga. La hiel no es solo amarga, sino que también es venenosa, es mortal. La hiel te mata físicamente, te destruye espiritualmente, te separa de la gracia de Dios, y sin la gracia de Dios no tienes bendición, no tienes nada, no tienes salvación, no hay nada. No nos engañemos. Recapacitemos, examinémonos dónde estamos parados, en dónde está nuestra fe. Mucho pueblo cansado, con las manos caídas, las rodillas paralizadas. Mucho pueblo cansado y estresado de su trabajo, de su casa, de sus cargas. Todo eso te está cegando, no puedes ver la gracia de Dios. Le estás dando más prioridad a tu cansancio físico, le estás dando más prioridad a tu cuerpo. No me hablaban de una prédica del cuerpo exterior y el cuerpo interior, del hombre interior y el hombre exterior. Que teníamos que cuidar al hombre interior. ¿Qué hicimos con ese mensaje? ¿Qué hicimos con él? Nos estamos dejando caer, y nos estamos dejando caer en un cierto aspecto de que estamos cansados físicamente. Y venimos cansados, venimos cargados, con los ojos cerrados, y no abrimos nuestro corazón al mensaje de Dios. Estamos constrictando al Espíritu Santo. Después de Jesús, al que más se ha ofendido es al Espíritu Santo. Al que más se calumnia es el Espíritu Santo. Meditemos dónde estamos parados. No hagáis tesoros en la tierra. No hagáis tesoros en la tierra como Esaú. Haz tesoros en los cielos. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde quiera que está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Quién es tu tesoro? ¿Qué va a pasar con aquellos millonarios, con aquella gente que derrama oro? Algún día nada de eso les va a servir ni para comprar una gota de agua. Imagínense nosotros que no tenemos, a veces no nos alcanza para pagar el alquiler de un mes. Dios nos ayude. Si no nos aferramos de Cristo, no tenemos nada bueno. Fuera de la gracia de Dios no hay nada bueno. No hay nada bueno. ¿A quién tenemos sino a ti en los cielos? Y nada fuera de ti deseamos. Para terminar, hermanos, David, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela un grito de angustia. La oración del justo perseguido. Y ese justo es Jesús. El Espíritu Santo le revela a David casi 1000 años antes de que existiera la muerte de cruz un lamento. Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta profecía se cumple en el momento de crucifixión y muerte de Jesús, tal como nos lo revela el Espíritu Santo, dando testimonio en 2 evangelios: Mateo 26:34 y Marcos 15:23. Y le dieron a beber vinagre con hiel, pero después de haberla probado, no quiso beberlo. ¿Se han preguntado por qué le dieron a beber vinagre y hiel? Yo no me lo había probado, ni siquiera. Les soy bien honesta. A veces decimos que leemos la palabra y solo pasamos la hoja y no sé, Dios
Dios ha tenido misericordia de mí. Pero ¿qué pasa? En aquel tiempo los romanos tenían la costumbre, ¿verdad?, que para aquellos que iban a la muerte de cruz se les daba a beber hiel. Quedamos entonces que amargura era como un veneno que ¿qué hace? Obstaculiza los sentidos de tu mente y no te permite actuar con lucidez. Bloquea tu cerebro constantemente. Hay una medicina llamada narcótico. No voy a decir nombres para no hacer caer a nadie. Pero esa medicina lo que hace es bloquea tu cerebro, pero el dolor todavía lo traes adentro. El dolor está ahí. Y sabes que esa medicina es tan adicta que bloquea tu cerebro. El dolor sigue físico, pero tu cerebro está pensando en cosas bien raras, hermano. Tu lucidez está, yo no sé si alguien viene de la drogadicción o ha probado ese tipo de drogas. Tu mente no está cuerda, tu mente está en otro lugar y tu cuerpo es el que sufre, pero tu cabeza está en otro lugar. La hiel la usaban los romanos como un somnífero, un veneno, cuyo efecto es que quita la capacidad de lucidez. Era como un somnífero, como una especie de droga cuya intención era ser insensible al dolor. Y la palabra nos dice, le dieron a beber vinagre con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. No quiso beberlo. ¿Saben por qué? Porque aún hasta en ese momento de la cruz, Satanás intentaba derrotar a Cristo para que el pecado no fuese exhibido y él no fuera derrotado y la gracia no fuese revelada para salvación. Por eso es que él intentaba dormir la mente de Cristo para que él no tuviera conciencia entre lo que estaba haciendo y la voluntad de su Padre, por lo cual había sido enviado. ¿Entiendes ahora la diferencia? Poderoso Jesús. Pero ¿sabes algo? Yo he visto la gracia. Hay personas con enfermedades terminales y el doctor les dice inyéctalo para que no sufra. Pero la palabra dice, de Jehová es la vida y de Jehová es la muerte. Y aunque Él matare mi cuerpo con todo y eso, yo lo esperaré. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es amor. Ese es el amor de Dios para quienes le aman. Porque a los que le aman, todas las cosas suceden a bien, conforme al propósito al que hemos sido llamados a ser santos, preparados para toda buena obra, que honre y glorifique a Dios. Prepárate, afina tu oído para que estés atento al sonido de esa trompeta. Vinagre y hiel quisieron darle a beber, pero Cristo decidió sufrir ese dolor en todo su esplendor, no dejándose envenenar por la hiel que Satanás quería ponerle como tentación, y asimismo sufrir el castigo de nuestra paz por amor de nosotros. Y por ese amor usted y yo somos libres de ataduras, libres de todo peso, libres de todo pecado. No más raíz de amargura en el cuerpo de Dios. No puede estar amargado un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, bendito Jesús. Poderoso es tu nombre, Dios eterno. Todos, hermano, hemos probado la amargura. Todos.
Pero la amargura no se debe porque es engañosa. Te quiere engañar para que no veas la gracia de Dios. Te quiere engañar para no ver la gracia de Dios. Como testimonio te digo esto. Tengo más de 25 años con una enfermedad que no se me ha quitado. Estuve atada a las drogas por mucho tiempo. Sigo teniendo ese dolor. Sigo teniendo la enfermedad. Pero la gracia de Cristo me ha sostenido, me hizo libre, libre, libre. Ya no hay nada que pueda detener la obra de Dios en mi vida. Bendito sea el Señor, poderoso Jesús. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día en que usted decide romper esas cadenas de amargura. Hoy es el día en que se pudre todo yugo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, hay salvación en su preciosa y bendita sangre. Solo en Cristo, solo en Él. Somos libres porque hemos conocido la verdad que se nos ha sido reflejada por gracia, para salvación de nuestras almas. Nos hemos despojado de todo peso. Ay, tú has sentido su amor. Evangelio según San Juan. Acompáñeme para terminar. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Versículo 28 al 30. Que nunca se te olvide esto. Atesóralo en tu corazón como la prenda más preciada que es Cristo Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Y ahí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, consumado es. Esa es la fe a la que tú tienes que aferrarte. Cristo derrotó a Satanás. Cristo derrotó al tentador. Él no puede venir a tentarte nuevamente. Si tú has caído, vuelve a los caminos del Señor. Reconcíliate con Cristo. Dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Jehová Rafa. Ayúdame, tú eres mi sanador. Quita toda raíz de amargura, toda raíz que brota desde el fondo de mi corazón y no deja ver tu gloria. Quítala, pon los ojos en Jesús y aprecia su majestad, y todas las cosas terrenales se desvanecerán con el poder de su gracia. Poderoso Jesús, sé libre, aférrate a Cristo. Solo en Él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Jesús. Ven aquí en arrepentimiento, en confesión de pecado. Confiésale ahí, confiésale, ábrele tu corazón. Dile que lo necesitas más que todas las cosas del mundo. Dios les bendiga.